¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la aplicación y al canal. En este caso vamos a continuar con la parte de ensambles de CATIA. Ya en el video anterior nosotros ya ensamblamos nuestro documento, ya lo tenemos listo y lo que vamos a hacer ahora es generar un dibujo. Yo tengo básicamente dos opciones. La primera opción es darle Insert y en este caso particular vamos a crear un dibujo porque este dibujo no existe. Esa es una opción. La otra opción es si yo utilizo mi Action Path. Aquí también tengo este shortcut. Ambas funcionan exactamente igual. Y por ejemplo, si yo lo utilizo o le doy clic, en este caso particular, pues ya me genera nuestro archivo en blanco, porque es un archivo nuevo, donde obviamente yo le puedo cambiar las propiedades como el nombre, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner ensamble rueda, ¿ok? Entonces, ya una vez que nosotros tenemos nuestro ensamble, bueno, si yo le doy doble clic a la aplicación, en este caso, pues ya me trae la hoja en blanco. ¿Ok? Curioso. Si ustedes observan los comandos que aparecen y la manera de trabajar, se ve o se nota claramente que es una interfaz diferente al de documentar las piezas, ¿no? De entrada, bueno, aquí nada más tenemos, por ejemplo, Front View Isometric. eh, este se mantiene en el del Page Layout. Les recuerdo, por ejemplo, si yo acá en la hoja le doy las propiedades, es exactamente lo mismo que hicimos hace rato. Por ejemplo, aquí, bueno, cómo se llama la hoja, le puedo cambiar el nombre, ¿no? En fin, le puedo cambiar la escala, por ejemplo, 1 a 2, que es la escala que va a manejar en general todo el modelo. Em, eh, de qué ángulo vamos a estar eh, trabajando, si en el primer o el tercer ángulo. Eso es muy parecido a como ya lo habíamos hecho antes. Ahora, en este caso vamos a cambiar al estándar ISO por cuestiones que ya les había comentado en otra sesión. ¿Ok? Eh, em, Vamos a cambiar, por ejemplo, el tamaño a 2. Si ustedes se percataron, en este caso el tamaño de mi hoja cambió. Y al igual como hicimos en el otro ejercicio, bueno, puedes escoger el estilo 1, el estilo 2, etcétera. Vamos a escoger el estilo 1. Le vamos a decir que lo genere. Le vamos a decir apply. Ya nos genera nuestra hoja y ya tenemos esto. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita no ha habido cambio en el proceso como hemos trabajado. ¿Ok? Eh, donde si viene el cambio, pues obviamente es en el icono porque es muy diferente al icono anterior de cuando yo trabajo solamente con piezas. Entonces, cuando yo lo selecciono este elemento, si nosotros vemos en la parte de la zona de comandos, donde viene la interacción con la máquina, dice que seleccione un plano de referencia en la geometría 3D. ¿Qué significa eso? Simplemente lo que, e inclusive vean ustedes que aquí aparece un pequeño
dibujo de cómo va a ser el preview de mi vista. A mano derecha, yo si quito el ratón no se nota, pero entonces me pide un plano como para poder generar. Por ejemplo, en este caso voy a escoger esta cara plana para que nos genere la vista. ¿Ok? Y aquí ya automáticamente ya nos está generando la vista donde obviamente yo la puedo ubicar en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicarla aquí, ¿ok? Si yo ya le doy clic, acepto y ya me genera el proceso muy similar a como lo hemos hecho en los otros elementos. Sin embargo, vean ustedes que la visualización eh, es de otro tipo, en fin, cambió algunas cosas muy sutilmente y por ejemplo acá cuando yo le doy propiedades, em, bueno, sobre todo la parte más importante es en la vista la escala que podríamos estar manejando de este dibujo puede ser escala 1:1 o 2:1, ¿ok? ¿Cómo se llama? Y esta es la parte de generación, por ejemplo, aquí me dice que si me genera las líneas de centro, que si me genera los ejes, si me genera líneas ocultas o no, etcétera. Entonces aquí sí ya viene, por ejemplo, si me genera un pattern, un patrón, sobre todo si va a ser algún tipo, por ejemplo, de corte, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte importante. Y en este caso ya se activa, eh, por ejemplo, la parte de proyecciones. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero proyectar la vista superior o la vista inferior, dependiendo obviamente cómo yo quiero generar mi vista. Por ejemplo, voy a generarla aquí y en este caso, obviamente yo puedo ya mover mis vistas de ubicación. ¿Ok? Entonces, primordialmente así es como se hace. Eh, Vamos a ver cómo podemos generar una vista isométrica. En el caso de generar una vista isométrica, tenemos nuestro punto aquí. Si yo quiero hacer la vista isométrica como en otras aplicaciones que le doy projection, simplemente no funciona. Eh, Solo para que quede claro, la vista, la que está activa, yo le puedo dar un doble clic, ¿ok? Para generar una vista activa. Y vean ustedes que de aquí también me aparece qué es lo que yo quisiera hacer. Por ejemplo, la vista de proyección y aquí me la puede generar esta vista de proyección o en este caso, por ejemplo, la voy a dejar esta activa y le puedo decir que me genere alguna parte adicional como es una sección, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a generar la sección, le digo que genere la vista de aquí a acá, ¿ok? Y eh, lo que me comenta el sistema en la parte inferior, que le dé doble clic. Aquí vemos que me menciona el doble clic. Es decir, yo ya una vez que tengo la línea creada, ok, puedo dar doble clic y ya me genera la sección, ok. Entonces, de esa manera yo puedo crear la sección. En este caso, bueno, la sección me quedó un poquito corta, se puede en dado caso editar, mismo caso o muy parecido, por ejemplo, yo le doy doble clic, vemos que tenemos algunos grips y bueno, los grips son las cajas blancas, ese grip lo podría bajar, vemos que se actualiza y se actualiza nuestro corte. ¿Ok? Y entonces para la generación de la vista isométrica, eh, podríamos hacer algo interesante, vean ustedes que ya automáticamente genera
todos los ashurados, etcétera. En el caso de la vista isométrica, tendría que tomar igual un plano de referencia de mi pieza. Entonces trabaja exactamente igual como yo quisiera hacer una vista isométrica según el plano que yo quisiera generar. Por ejemplo, si yo le doy clic a este plano, aquí en función de ese plano ya me genera la vista como yo la quiero bueno, a partir de ese plano me genera la parte isométrica. Ahí es solamente un poco de ver cómo podemos generar la documentación como yo quisiera. ¿Ok? En cuanto a vistas. En este caso, por ejemplo, si yo ya quisiera irme a la anotación, obviamente ya puedo, no sé, hacer las diferentes acotaciones, eh, todo esto que de alguna manera ya vimos en la parte anterior, este, pero aquí vemos también que existen ciertas cosas nuevas como generar una lista de materiales o la parte de los globos o la parte de balloons para conectar con las piezas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros para poner los balones, lo puedo seleccionar aquí o ya saben, darle un doble clic para que se mantenga en la parte, pues ya de ir haciendo los documentos. Y aquí, por ejemplo, le puedo colocar el número uno, ok, eh, cuando yo lo coloco aquí, vemos que me pregunta qué número le voy a poner, ¿ok? Entonces puedo poner este elemento, ah, el número 2, etcétera, ¿ok? Entonces de esta manera yo puedo ir creando, vean ustedes que hasta que toco la orilla o algún elemento, me permite generarlo, ¿ok? Entonces, vamos a vamos a suponer que hasta aquí va a llegar nuestra parte de documentación. Como nosotros sabemos, depende también la vista o lo que nosotros podamos seleccionar. Esta vista en particular no nos está ayudando en cuanto a las piezas que lo componen. ¿Ok? Para eso, obviamente, podemos crear una vista explosionada que ya veremos en otro video. Por ejemplo, si nosotros no, en esta vista no se alcanzan a ver a todas las piezas o los componentes de mi ensamble, yo le puedo dar doble clic a esta vista, que sería la vista, llamémosle así, activa. Y en ese momento, por ejemplo, si yo ya selecciono los elementos, vemos que me permite poner, seguir poniendo balloons o los elementos pertenecientes a mi ensamble. Eh, de momento, ahorita lo que vamos a hacer lo vamos a hacer manual, es decir, para que coincida también con esta parte de nuestra documentación. Eh, bueno, por ejemplo, el pin que ya habíamos seleccionado, ya le habíamos puesto el número 2, por ejemplo, y aquí ya tenemos nuestras otras dos piezas que son las que habíamos utilizado para este, que ahí sí sería nuestro número 4, ¿ok? Por ejemplo,
Aquí hay varias maneras de documentar. Obviamente yo podría decirle, bueno, esta también corresponde a la número 4, ¿no? A final de cuentas es la misma, ¿ok? Eh, y con eso nosotros ya tendríamos al menos nuestra parte de los balloons, de la documentación de balones, ¿ok? Y ya para generar finalmente y terminar el video nuestra tabla, eh, por ejemplo, aquí donde están los balloons, pues yo puedo crear mi lista de materiales. Por ejemplo, cuando yo ya tengo acá mi lista de materiales, en la parte inferior me dice si tomo el estilo de default, le voy a decir que sí. Y vemos que en la parte inferior me dice que ubique con un clic, indique la posición eh, o que seleccione el producto, etcétera, ¿no? En este caso vamos a decirle dónde queremos que esté ubicada nuestra tabla. Le voy a dar un clic y ya nos presenta la tabla con los diferentes elementos, ¿ok? Entonces, en este caso lo vamos a colocar aquí para que veamos, aquí nos pone el nombre de la pieza, que es eh, tal como nosotros lo generamos. Obviamente va apuntando en cada uno de los elementos y en este caso particular estamos viendo que, por ejemplo, la base de la rueda tiene un número 1 y después tiene estos de aquí, ¿ok? Entonces, eh, lo que sí tendríamos que corregir es algunos detalles que aparecen para que coordinen, pero ahorita los arreglamos. Como ustedes pueden ver, borré los balloons y los voy a volver a colocar para que veamos que concuerde con nuestro dibujo. Por ejemplo, eh, eh, yo ya sé que la base del ensamble, lo sé por la descripción, aquí está. Y vemos que aquí coincide el número uno. Y así podemos ir colocando cada uno de los números tal como me los detecta. Entonces, una parte importante aquí es, y le sugiero, es generar primero la lista de materiales y posteriormente ya generar los balloons. ¿Por qué? Porque entonces ahorita aquí sí existe una relación precisa. Vean ustedes que esta numeración versus la que está aquí cambia. En el caso particular de, en este caso, lo que sería la rondana, aquí vemos que ya nos coincide perfectamente. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la manera como ustedes pueden ir colocando los balloons, pero primero, como les mencionaba, es recomendable que generen la lista de materiales para que esté perfectamente asociada. En este caso, por ejemplo, la pieza que me faltaba de documentar, eh, pues es precisamente el buje, ¿ok? Eh, y si ustedes recuerdan o en la cosa de documentación, si yo no estoy tocando la orilla, eh, este, la documentación me lo pone como un punto. Si yo, por ejemplo, me voy a la orilla, en principio, bueno, aquí tendría ya nada más que específicamente poder seleccionar o cuando yo genere la cota que nos quede como la parte de la orilla. ¿Ok?
Por ejemplo, en este caso, aquí podemos ver que ya si toco yo la orilla, la documentación queda como flecha y no como punto, como los ejemplos que están aquí. Ok, entonces, en principio, pues eso es la manera y sería prácticamente todo lo que yo requeriría para hacer la documentación y los invito a que prueben las diferentes opciones de documentación. Les agradezco y bueno, si les gusta el video, pues denle un like y estamos en la siguiente transmisión de los siguientes videos en cuanto a la parte de ensambles. Gracias.